presento. Acabo de pedirles permiso para grabar. Ya estaría grabando cuando ustedes digan. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, queridas. Ya este es el tercer encuentro de nuestra cátedra libre, esta cuarta corte de la cátedra libre de ADEM, la Asociación por los Derechos de las Mujeres, y de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es para nosotras muy importante en el contexto, sobre todo en el que estamos em, atravesando en la provincia, en el país y también en la región. No quisimos dejar de hacer esta cátedra libre este año, aunque el activismo de Argentina está muy sobreexigido y muy demandado, y por eso le pusimos el foco a esta cátedra en la exigibilidad de los derechos. Y hemos venido desarrollando desde el primer encuentro que tuvimos los contextos que estamos atravesando en la región a la hora de defender estos derechos, y por eso abordamos en la primera la defensa de la educación pública, libre y gratuita con una perspectiva feminista, interseccional e intercultural, y por eso la clase pasada abordamos sobre la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos con las experiencias que hemos tenido en la región. Estuvo Alondra afrocaribeña de Puerto Rico, estuvo la compañera Carolina de Ola, el Observatorio de la Ley de Aborto de Chile, y estuvimos también contando un poco desde la perspectiva de la campaña y desde nuestra línea de acompañamiento de aborto seguro. Hoy tenemos dos mega expertas. Son, además de experimentadas, personas súper pedagógicas para explicar. Son activistas feministas de pura cepa, de esas activistas de las que ya una poco encuentra. Tienen muchísima sapiencia y trayectoria, pero además tienen una humildad hermosa. Yo se los súper agradezco, porque cada vez que les pedimos, por favor, que den generosamente parte de su conocimiento, lo hacen independientemente estén dentro de un auditorio de las Naciones Unidas o en un curso virtual de una universidad, como es la Universidad Nacional de San Luis y la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, que nos acompañan. Así que Liliana Brasincas es de Mujer y Salud en Uruguay, que va a hablar enseguidita, ya la presenta Vivi como corresponde. Muchísimas gracias por estar. La voy a presentar a mi querida amiga también Ana Elena Obando Mendoza. Ella es abogada feminista, es máster en justicia y género, casi 40 años de ser defensora de derechos humanos de las mujeres, y es activista por los derechos LGBTIQ+. Actualmente es asesora legal para América Latina y el Caribe en Equality Now, y integra también Coalición de Derechos Humanos y la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos en la OEA, y también ese seguimiento de las otras agendas de género. Ella nos va a dar una introducción, después viene Liliana Brasinska de MISU para abordar algo que es súper importante y es nuestra hoja de ruta, que es el consenso de Montevideo. Vamos a tratar de terminar, por favor, 16:30, porque Lilian tiene un compromiso ineludible, y les pedimos, por favor, hoy prendan las cámaras, prendan el micrófono y sáquenle el jugo. Ellas no van a poder desarrollar en 1 hora y media lo que se tendría que dictar en un año. Entonces, lo que van a hacer es una aproximación, y depende de ustedes todo lo que le puedan preguntar para llevarse los recursos necesarios para su organización, para sus provincias y para sus países, para ver cómo implementan y cómo dan seguimiento a estas agendas y cómo les sirve a la hora de traccionar por sus derechos. Yo la dejo a Leti y a Viviana que les toquen el día de hoy. Agradezco enormemente desde ADEM y desde la campaña que estén todas aquí. Muchas gracias. Ana Elena, bienvenida y un gran abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias, Majo, y agradecerle a Dem la invitación y gracias por el apoyo de las compañeras. Es un gusto siempre estar acá con feministas de larga data, ¿verdad? Y otras de corta data, pero muy comprometidas siempre. Y
también me hace muy feliz de ver a las feministas jóvenes porque ellas son, digamos, las herederas de todo el camino que hemos andado y de todo lo que hemos construido, sobre todo en los años 90, cuando los feminismos avanzamos muchísimo a nivel de los sistemas interamericanos y de Naciones Unidas y cómo se ha desarrollado también la jurisprudencia a lo largo de estos años de reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres como derechos humanos, ¿verdad? Las feministas hemos interrumpido en ese marco para apropiarnos de ese marco de derechos humanos y precisamente ahora que las democracias están siendo tan golpeadas por estos populismos o autoritarismos populistas que tenemos en Argentina, en mi país, Costa Rica también, y en Estados Unidos ahora recientemente, yo creo que el marco de derechos humanos es el instrumento que los feminismos tenemos precisamente para solicitar el respeto, la promoción y garantizar nuestros derechos humanos. Eso es lo que nos va quedando porque nos queda, digamos, el Estado de Derecho y yo creo que hay que defenderlo porque de otra forma los populismos al reducir también en dinero y en recursos los diferentes programas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, pues nosotros tenemos que más bien empezar a utilizar todavía mucho más formas alternativas de utilizar el marco de los derechos humanos. Voy a permitirme compartir pantalla para en 15 minutos tratar de dar un panorama. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Ya, entonces voy a poner esto acá. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es muy, muy importante eso. Y lo primero que quiero decir es, yo había escrito un artículo hace como 1000 años sobre la fortaleza del marco de derechos humanos, precisamente, ¿verdad? Porque las democracias están siendo atacadas no solo ahora, sino desde hace rato. Y los estados también están siendo reducidos con las famosas motosierras, ¿verdad? Que están quitando la garantía a los derechos de las mujeres en toda nuestra diversidad. Entonces, la primera fortaleza que tendríamos que ver es precisamente cómo precisamente el marco de derechos humanos reconoce y legitima esas experiencias de violencia que hemos sufrido las mujeres, no como problemas individuales, sino como violaciones, como problema social y como violaciones a los derechos humanos a los que los gobiernos tienen la obligación de proteger, abstenerse de violar, sancionar y reportar ante los diferentes comités. Recordemos, aquí voy a hacer un alto para decir nada más que hay comités para los diferentes tratados del Sistema Universal, que es el Sistema de Naciones Unidas, y del Sistema Interamericano. Aplicar el principio de indivisibilidad de los derechos humanos también para romper la jerarquía que existía antes, más marcada entre derechos civiles y políticos y los sociales, económicos y culturales. Precisamente fuimos las feministas las que venimos a romper con esta jerarquía porque los derechos de las mujeres tocan todos, no solo los derechos civiles y políticos, sino también hay derechos sociales, económicos y culturales y para asegurar precisamente el derecho de las mujeres a estar libres de violencia, los estados deben garantizar la erradicación de las condiciones sociales y económicas que las perpetúan. No lo han hecho, no lo hacen, porque precisamente estamos ante este gran backlash, ¿verdad? Del marco de derechos humanos y lo que estaba en ataque por estos fundamentalismos económicos, políticos y religiosos, precisamente son esas condiciones sociales y económicas que deberían ser garantizadas por los estados y que están siendo precisamente atacadas y recortadas. O sea, que es como que el marco de derechos humanos se está enfrentando también a esa lógica del mercado, porque ya sabemos que los populismos lo que vienen a hacer es hacer negocios privados con los fondos públicos, ¿verdad? Y ese es su gran negocio, el famoso negocio de la famosa motosierra, con otro discurso, obviamente. También la fortaleza del marco de derechos humanos cuestiona esa falsa dicotomía del derecho internacional entre lo público y lo privado, porque recordemos que la violencia que nos sucede a las mujeres, ¿verdad? Que ha sido vista como natural y que es un fenómeno político. Y como sucede en el ámbito privado, antes, en épocas de los otros tipos de dictaduras, teníamos violaciones nada más perpetradas por el Estado y no violaciones perpetradas por
actores privados. Los actores privados, precisamente, los estados también tienen que responder por la omisión de no tener las políticas y los proyectos y los programas que precisamente los estados deben poner esa obligación por parte del derecho internacional que les obliga a hacerlo para que los actores privados no solo, digo, no cubran las violaciones, pero cuando ocurren también el Estado es responsable por esa omisión de no establecer un sistema, no solo a nivel del sistema judicial que tiene que ser reforzado y el acceso a la justicia a las víctimas, sino también de los programas y políticas de derechos humanos. Y lo otro es que precisamente las feministas cuestionamos ese concepto tradicional de los derechos humanos y de humanidad a tal punto que podemos afirmar que sin los derechos de las mujeres, pues no hay derechos humanos, ¿verdad? Y también lo otro importante sería que, bueno, yo estoy hablando un poco más de Beijing y de la Convención de Belén do Pará, por eso hago más énfasis en el tema de la violencia porque Lilian luego va a hablar de las otras conferencias, pero lo importante aquí es ver que desde 1993, en la conferencia precisamente de Viena, es cuando se dice que los derechos de las mujeres son derechos humanos, antes no estaban reconocidos. Y eso es un gran cambio, no solo a nivel práctico, sino también a nivel teórico del marco de derechos humanos. Ahora bien, para saber qué acciones podemos tomar las activistas de derechos humanos, tenemos que saber cuáles son las responsabilidades de los estados que conforman el derecho a la igualdad. Lo primero es la responsabilidad de respeto, porque el Estado debe abstenerse de violar el derecho reconocido, ¿verdad? Por parte de actores estatales, ¿verdad? Por un lado, y también actores privados. De protección, se deben promulgar las leyes y crear los mecanismos legales y de facto para prevenir o denunciar la violación de esos derechos, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad del Estado también proteger los derechos de las mujeres promulgando y creando los mecanismos, por ejemplo, como el mecanismo de los ministerios de las mujeres que creamos en cierto momento a partir de las diferentes plataformas y resoluciones y tratados y que ahora también están siendo atacados y que han sido también, ¿qué? Cooptados por, no por mujeres feministas en muchos países, sino por mujeres que vienen de partidos políticos y que también siguen la línea de partido y que no responden a una agenda de derechos humanos de las mujeres y de garantía o cumplimiento. ¿Verdad? Esa es otra responsabilidad que es precisamente adoptar las medidas jurídicas, sociales y económicas, crear las instituciones, las leyes, las políticas y los procedimientos acordes, ¿verdad? Eh, y distribuir los recursos con el presupuesto que permita que las personas puedan gozar de ese derecho. Y ya sabemos que precisamente, bueno, en un país como Vamos a Argentina, poner mi nombre, porque si no, no me dan. ¿cómo? Dunia, En un país como Argentina que está siendo atacado y que se están reduciendo los presupuestos de las instituciones que protegen a los derechos de las mujeres. Y para esto es importante hablar de ese famoso estándar internacional de la debida diligencia, que tanto se habla y que nadie sabe qué es, y todo el mundo habla de diligencia, pero nadie nunca lo explica. Es muy sencillo porque la debida diligencia precisamente es ese deber que tienen los estados de actuar diligentemente, es decir, de investigar seria y objetivamente todas las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de sancionarlas, pero también de dar una reparación y para eso tienen que utilizar el enfoque de género y el enfoque interseccional. Entonces, los estándares se utilizan como esos criterios para evaluar si un Estado ha cumplido o no con sus obligaciones. Y los estados deben adoptar medidas positivas para impedir precisamente la violencia y proteger a las sobrevivientes en caso de ese tipo de violaciones. Ahora bien, es importante, antes de pasar a lo de Beijing y la Convención de Belén do Pará, hacer una diferencia porque siempre hay como mucha confusión en qué es un tratado, qué es una plataforma, qué es una declaración y qué es una resolución. Los tratados, ¿verdad? Como la Convención de Belén do Pará o la CEDAW, esos son tratados internacionales que son acuerdos formales entre los estados, pero que son vinculantes jurídicamente porque establecen derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Estos tratados pueden ser bilaterales o pueden ser multilaterales, como en el caso de la Convención de Belén do Pará,
que es un tratado, el primer tratado en el mundo, que fue la convención que habló sobre violencia contra las mujeres y que pertenece al sistema interamericano, ¿verdad? De la OEA, que es un sistema donde participan los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, recordemos que solo esos dos tratados son vinculantes, ¿verdad? Jurídicamente vinculantes y por lo tanto sus derechos son justiciables, o sea que uno puede, digamos, utilizar esos derechos para ir a la vía judicial. Las plataformas, por ejemplo, como la Plataforma de Acción de Beijing, sí facilitan la cooperación y el diálogo entre los estados, organizaciones internacionales, pero no son jurídicamente vinculantes. Son más acuerdos o compromisos políticos, pero no tienen carácter, digamos, legal vinculante. Igual que las declaraciones, que son manifestaciones de principios, de intenciones, de políticas de un Estado, y a diferencia de los tratados, las declaraciones no son legalmente vinculantes. Ahora sí, tienen un peso político, tienen un peso moral y pueden influir en la evolución del derecho internacional para normas y principios. Recordemos la declaración base, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es una declaración precisamente que tiene, que puede influir en el derecho internacional y que ha influido en el derecho eh, no solo internacional, sino en el derecho nacional. Las resoluciones, que también son decisiones formales adoptadas por un órgano internacional, puede ser la Asamblea General, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no son necesariamente vinculantes en términos de obligaciones jurídicas, sino que pueden ser, digamos, si son resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre medidas de seguridad, sí tienen obligaciones los estados que tienen que ver con estas resoluciones. Por ejemplo, todas las resoluciones que se sacan ahora con el conflicto y la guerra contra Palestina, el genocidio. Entonces, que nadie las cumple es otra cosa, pero hay resoluciones, digamos, del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿por qué es importante saber estas diferencias entre los instrumentos? Porque muchas veces cuando vamos, digamos, a la Asamblea General, que generalmente es en junio de la Organización de Estados Americanos, lo que se emite ahí son declaraciones o resoluciones. Sí, son resoluciones sobre derechos humanos, pero el tema es cómo las feministas las vamos a usar. Por ejemplo, nosotros logramos introducir ese lenguaje junto con las otras coaliciones de derechos humanos que habla es un lenguaje que dice mujeres en toda su diversidad. No es algo, digamos, jurídicamente reconocido, pero ya las feministas lo estamos usando en absolutamente todos los documentos. Entonces es un lenguaje que aunque no viene de un tratado, ya está siendo incorporado desde las diferentes agencias y organizaciones y también lo hemos incorporado las feministas, lo decimos en las conferencias. Entonces es un lenguaje que se va metiendo en la narrativa también feminista y que también en estudios, en investigaciones se va adoptando el término de mujeres en toda nuestra diversidad. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que los estados tienen dos principios, principio de constitucionalidad y convencionalidad, que quieren decir que esas normas que están en la constitución política y que aceptan que los tratados internacionales son jerárquicamente, digamos, tienen una jerarquía por sobre la constitución y las leyes, quiere decir que las normas del derecho internacional y los estándares de la jurisprudencia y las normas del derecho internacional están sobre las leyes nacionales. Por eso es que es importante conocer y saber este tipo de instrumentos, porque son instrumentos que podemos ir adecuando también a no solo la interpretación jurídica que se da en la jurisprudencia nacional, sino que también los podemos ir incorporando cuando llevamos diferentes casos para citar la jurisprudencia, usarlos como argumentos, ¿verdad? La jurisprudencia del derecho internacional puede ser utilizada precisamente por ese principio de convencionalidad en todos los casos judiciales que llevemos sobre derechos de las mujeres. Ahora, en una línea de tiempo, bueno, tenemos que la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, que fue en el 95, ahí sale la plataforma de acción de Beijing, que eso es una construcción de las feministas, ¿verdad? Un plan de acción con 12 áreas prioritarias para alcanzar igualdad de género, empoderar a las mujeres. Luego se hace una revisión 5 años después, en el 2000, que se especializa más o ve más violencia de género, salud reproductiva y la participación política de las mujeres para ver si los estados en estos 5 años cumplieron o no cumplieron los compromisos
Luego viene el Beijing más 10 en el 2005, donde se ve que siguen persistiendo las brechas en igualdad de género, que persiste una discriminación estructural, la violencia y la falta precisamente de recursos, porque a veces sí nos dan los derechos, pero no nos dan los recursos para esos derechos ni para su implementación. Por eso es que también el movimiento ha sido tan creativo en usar también el marco de los derechos humanos, porque muchas veces no tenemos el presupuesto para hacerlo y aún así hemos inventado formas alternativas de utilizarlos. Viene Beijing más 5 en el 2100, en el 2010, perdón, que se avanza en la educación y participación política, pero todavía existen brechas en violencia y salud materna. En el 2015 hay un avance en igualdad de género, pero todavía hay desafíos en acoso sexual, participación equitativa de las mujeres en la economía y la política. Y luego la revisión es Beijing más 25, que fue pospuesta por la pandemia. Entonces ahora iremos a Beijing más 30, que es la revisión de los 30 años para ver cuáles son los compromisos que los países realmente han cumplido o no han cumplido para acelerar la igualdad de género ante los desafíos del cambio climático y la crisis económica y la pandemia. Eso van a ser los temas de Beijing más 30 y eso sucede en el 2025. Es importante participar, ¿verdad? Cuando se dé esta revisión, porque aunque es una plataforma y no es jurídicamente vinculante, la plataforma de acción de Beijing ha sido utilizada para hacer la mayoría de las políticas y programas que tenemos en América Latina sobre derechos de las mujeres en toda su diversidad en estos momentos y también para hacer las diferentes leyes de participación política, de cuotas, de violencia, etcétera. Entonces, la plataforma de acción de Beijing, ya sabemos, tiene 12 temas, ¿verdad? Eso fue lo que se estableció: pobreza, educación, salud, violencia contra las mujeres, participación en la toma de decisiones, mecanismos para el avance de las mujeres, derechos humanos, medios de comunicación, entorno económico y social, derechos de las mujeres en situaciones de conflicto, medio ambiente y niñez o niñas. Esos son los diferentes temas sobre los cuales los estados tienen que responder ahora el próximo año y decir en esto hemos avanzado y cómo hemos o no avanzado. Luego, en el 94, en junio del 94, se hizo esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o lo que llamamos la Convención de Belén do Pará, que en la plataforma se habla sobre violencia en las mujeres. Luego existe también cuando se hizo la CEDAW. Recordemos que en el sistema de Naciones Unidas, que es diferente del sistema interamericano, pero el sistema de Naciones Unidas para CEDAW tiene su comité de la CEDAW y el comité ha sacado la recomendación 19 y la 35 sobre violencia contra las mujeres, que son recomendaciones también que pueden ser utilizadas por las feministas. Ese tipo de recomendaciones, incluso cuando uno está llevando casos de violencia u otro tipo de casos, una puede precisamente introducir las recomendaciones y meterlas en ese tipo de argumentación. Las puede citar porque son recomendaciones que aunque no, digamos, es como irlas haciendo parte de la jurisprudencia, ¿verdad? Este tratado es el primer tratado internacional de derechos humanos desde la Convención de Belén do Pará y que reconoce precisamente el derecho que antes no existía, un derecho así de las mujeres a vivir libres de violencia en el ámbito público y privado, en los dos ámbitos. Y tiene el artículo que dice qué es lo que se entiende por violencia, que es violencia psicológica, sexual y física, ya sea que tenga lugar en la familia o en cualquier otra relación interpersonal, que haya compartido domicilio, que comprende violación, maltrato o uso sexual, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona. Entonces ahí habla de violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud, cualquier otro lugar. O sea, veamos que el ámbito de aplicación y donde se cometen las violaciones es muy amplio. Esta es una convención que cuando algunas apoyamos, digamos, a esta convención, se pensó en ese momento que fuera que cubriera todas las diferentes clases de violencia que vivimos las mujeres. Y lo otro es que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Entonces, ¿por qué es importante que esto sea un tratado? No solo porque es jurídicamente vinculante, sino porque
El sistema interamericano tiene además la Comisión, que ahora voy a hablar, Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, ese tratado lo podemos usar en relación con la Plataforma de Acción de Beijing, viendo los derechos que están citados en la Plataforma de Acción de Beijing y haciéndolos justiciables por medio de este tratado. Puede ser por medio de este tratado o puede ser por medio del Tratado de la CEDAW, de todas las formas de eliminación de la discriminación. Entonces, yo hace años ya vengo diciendo, ¿por qué si sabemos que estas resoluciones, que estas plataformas, que estas declaraciones no son jurídicamente vinculantes, cómo hacemos para hacer esa intersección de manera tal que entonces al unirlas hacemos justiciables los derechos que están en la plataforma o en una declaración, traduciéndolos a través de este tratado que sí es vinculante? Entonces, ese derecho a vivir una vida libre de violencia obviamente comprende todo, desde la integridad emocional, física y la vida misma de la persona, de las mujeres, una vida libre de todo tipo de violencia, abuso, explotación, el disfrute de la sexualidad, precisamente porque la violencia ataca la sexualidad de las mujeres, el control de nuestros propios cuerpos, que tiene que ver precisamente con nuestros derechos sexuales y reproductivos, no ser sometida a tortura o tratos crueles. Hay jurisprudencia internacional también de los tribunales de Ruanda, cuando se hicieron los tribunales ad hoc especiales, donde se toma también que la violencia contra las mujeres como una forma de tortura y la eleva a esa categoría, que existe una convención sobre la tortura. Trato humano y respetuoso de la dignidad, libertad y seguridad, la igualdad ante la ley, la protección judicial, no ser sometida a la esclavitud, trabajo forzado, libertad de movimiento, descanso, salud, tener derecho a expresar opiniones y recibir la protección contra todas las discriminaciones. Todo esto comprende, digamos, en la Convención de Belén do Pará. Ahora, eh, una puede pedir, entonces, como decía antes, hay dos, digamos, dos órganos importantes del sistema interamericano. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay que confundirla. Ante la Comisión de Derechos Humanos, una puede pedir una audiencia y esas audiencias son convocadas por esta comisión, ya sea porque por iniciativa propia, porque hay un problema de violación de derechos humanos muy urgente de algún país, o por solicitud de una organización o parte interesada, ¿verdad? Y la comisión tiene que darle seguimiento, ¿verdad?, a las recomendaciones que se hicieron a los países que violaron los derechos, y también puede emitir medidas cautelares que se le pueden pedir en casos digamos, supóngase ahora en este conflicto que está sucediendo y las mujeres están siendo violadas, etcétera, o información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en los estados de la OEA. El primer paso para entender las audiencias es identificar de qué tipo se trata, y puede ser una audiencia temática o una reunión de trabajo relativa a un caso de la CIDH o una petición o una medida cautelar. Entonces, las organizaciones pueden pedir perfectamente una audiencia temática sobre cómo los derechos sexuales y reproductivos están siendo violentados en X país, por ejemplo. Incluso muchas veces la comisión va a hacer visitas. El año pasado o este año, creo que fue este año, sí, hicimos una en Guatemala, había una audiencia porque la comisión fue a Guatemala y ahí todas las organizaciones, no solo de mujeres, sino las diferentes organizaciones de derechos humanos, nos presentamos ante la comisión y expusimos, porque eso se manda un documento con todas las violaciones y la petición, y ahí se expone los problemas que están sucediendo, por ejemplo, con los derechos LGTBIQ, con los derechos de las mujeres, con la violencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un recurso que podemos utilizar. Para utilizar este recurso tenemos que recordar que debe ser la vía agotada antes, digamos, ante los tribunales nacionales, ¿verdad? Siempre agotar los recursos nacionales es uno de los requisitos indispensables para ello. Los casos que van a la Corte también, a la Corte Interamericana, que es la que emite la jurisprudencia de la cual venimos hablando, y entre la jurisprudencia y los estándares, esa Corte Interamericana solo va a recibir casos de que hayan sido enviados primero a la comisión, y la comisión va a determinar para enviar ese caso a la Corte. Nosotras no podemos
acceder directamente a la Corte. Y si accedemos a la Corte, tenemos que hacerlo cuando hemos agotado absolutamente todos los recursos nacionales y no obtuvimos respuesta. Recientemente recientemente no digamos, hace 2 años se emite la sentencia de Brisa de Angulo de un caso de violencia sexual donde precisamente habíamos utilizado la Convención de Belén do Pará. Fue un caso donde se condenó al Estado de Bolivia no solo a hacer una serie de protocolos inexistentes porque a ella se le violentó su acceso a la justicia, además sufrió violencia sexual, violación y abuso sexual por muchísimos años. Y es un hito histórico porque dice que el consentimiento debe ser el eje central de los delitos sexuales y que los países deben reformar esa legislación. Entonces, eso por un lado ante las audiencias, por otro lado, y la Corte y la Comisión hacía muy grandes rasgos, tenemos también que la Comisión de Derechos Humanos ejerce su función a través de visitas, que ya dije, actividades, iniciativas temáticas, preparación de informes sobre la situación de derechos humanos de un país, una temática particular, adopción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales a la Corte, procesamiento y análisis de peticiones individuales para determinar la responsabilidad internacional de los estados por las violaciones y emitir las recomendaciones que se consideren necesarias. Y por último está la CIM, que Lilian va a hablar un poco más de la CIM, que fue el primer órgano que también es de la OEA, y el primer órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos humanos. Fue creado desde 1930, creo, hace muchísimo tiempo, y su misión es incidir en la política pública a partir de enfoques de derechos y lograr la discriminación, la eliminación de discriminación y la violencia de género. Este es un foro que ahora está la secretaria, que es Alejandra Mora Mora, costarricense también. Ella es la directora de la CIM, es un foro generador de políticas hemisféricas para ir vinculando las políticas públicas en el marco jurídico internacional de derechos humanos e igualdad de género y hacer esa conversación entre sectores. Y está también, dependiendo de la CIM, lo que llamamos el MESECBI, que es el mecanismo que supervisa que los estados estén implementando la Convención de Belén do Pará de acuerdo a lo que establece este tratado. Entonces, el MESECBI es muy importante porque el MESECBI no solo emite recomendaciones sobre los diferentes temas, recomendaciones que una también puede utilizar a nivel judicial cuando está llevando un caso a nivel nacional, ¿verdad? Sobre los diferentes temas, sino que siempre acaba de sacar, por ejemplo, una serie de indicadores, que eso es importante para ir midiendo el cumplimiento de los estados de los diferentes derechos, tanto de la Convención Americana como de la Convención de Belén do Pará. Entonces, lo voy a dejar por ahí. Me gustaría mucho, si tienen preguntas, contestárselas, y les voy a pasar unos documentos para que puedan leer más sobre este tema de las audiencias temáticas, etcétera, sobre la CIM, sobre el MESECBI, en esos documentos, y podamos ver, digamos, formas de utilizar todo este marco de derechos humanos, que, como repito, yo creo que es lo único, no lo único, pero lo principal que tenemos las mujeres ante los embates que están ocurriendo ahora y que van a profundizarse porque la derecha global cada día está más fuerte, y entonces van Ya, a profundizarse precisamente en estos años. Muchas gracias. gracias, muchísimas gracias, Ana Elena. La verdad es que desde un ABC, como decía Majo, un ABC de todo, porque este es el inicio y todas las preguntas que quieran ir haciendo las pueden ir dejando. Tenemos muchísimas preguntas. Yo particularmente tengo muchas preguntas, pero todas las preguntas sobre el tema las pueden ir dejando y luego de Lilian seguimos. Bueno, a mí me toca presentar a la siguiente participante. Le damos la bienvenida a Lilian Abracinskas. Ella es activista femenina, fundadora de Mujer y Salud en Uruguay, de MISU. Integra el Comité Asesor del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y diferentes equipos regionales de investigación. Integra el Consejo Directivo Internacional del Instituto Guttmacher y el Consejo Directivo del IPAS en Latinoamérica. Así que, bienvenida, te escuchamos, Lilian. Bueno, espero que me escuchen bien. Un gustazo enorme, placer escucharte, Ana Elena. Mil gracias
Mil gracias por esta oportunidad, por la invitación. Este, es difícil, realmente lo he pensado mucho, difícil contar en 15 minutos lo que ha sido todo un aprendizaje y experiencia como activistas feministas, que como todas iniciamos nuestra trayectoria en los niveles nacionales de incidencia y de organización, saltar y aprender a interactuar en espacios regionales e internacionales de gobernabilidad. Esto que contaba Elena, a mí me hacía como rememorar los distintos eventos en donde fuimos participando, ¿no? Y particularmente la década de los 90 representa para nosotras todo un desafío y para las latinoamericanas en particular, que fue interactuar en espacios que desconocíamos como el sistema internacional de Naciones Unidas, los lugares donde se discutieron durante la década de los 90 los nuevos paradigmas en relación a lo que decía muy bien Ana Elena, que es derechos humanos, democracia, sustentabilidad y justamente el cómo repensar políticas y acciones de los estados que hasta ese momento habían demostrado vulnerar particularmente los derechos de poblaciones enteras. Así que por lo tanto voy a tratar de hacerles este recorrido corto, rápido y accesible. Particularmente no voy a hablar de la CIM, ya lo voy avisando, voy a hablar fundamentalmente de una de las dimensiones de estas conferencias, como fue la de población y desarrollo, que justamente se produce un año antes que la de Beijing, se realiza en el Cairo en 1994, y que significa para nosotras el interactuar en el campo de las políticas de población y el desarrollo económico justamente con un nuevo paradigma, que hasta ese momento no era el paradigma que se respetaba. Hasta ese momento todo lo que tenía que ver con políticas de población se sustentaban absolutamente en demografía, ¿no? En el equilibrio demográfico entre nacimientos, muertes y migración de la población en el mundo. Y se controlaba la población, o el planteo de las potencias era controlar la población para el desarrollo económico. O sea, un país podría desarrollarse o tendría mejores condiciones para desarrollarse económicamente si era capaz de controlar el crecimiento de su población pobre. Por lo tanto, esto había significado incluso particularmente para todo el sur global, campañas de control de natalidad que impactaron de manera brutal sobre poblaciones pobres, indígenas y afrodescendientes en el mundo. Por lo tanto, es a partir de esa instancia donde comenzamos a ver de qué manera lo que estábamos trabajando a niveles locales y nacionales tenían una articulación en términos de demanda feminista a nivel regional y eso cómo impactaba en los niveles internacionales de influencia. Todo esto que contó con exhaustividad María Elena pasó en distintas conferencias, ¿no? Y particularmente como movimiento feminista hemos seguido la de derechos humanos en el 93 en Viena, donde se determina que sin los derechos de las mujeres los derechos no son humanos. Después en el 94, donde el cambio de paradigma es, si un país se quiere desarrollar económicamente, lo que tiene que hacer es generar garantías para que las personas puedan tomar sus decisiones en términos de número, espaciamiento y características de familia sin coerción ni violencia. Y a partir de ahí es que empezamos a acuñar los conceptos de derechos sexuales y derechos reproductivos como dimensión de los derechos humanos vulnerados y vulnerables en términos de no respetar autonomía ni libertad para tomar esas decisiones en el campo de la sexualidad y la reproducción. Y a partir de eso fuimos dándole seguimiento. A mí me importa, y yo lo que les voy a contar un poco ahora,
es cómo esta conferencia de población y desarrollo aterriza luego en la región en algo que se llama el consenso de Montevideo, y es fundamental esta herramienta para nosotras porque es el primer acuerdo multilateral tomado en el campo de Naciones Unidas que reconoce los derechos sexuales, además de los derechos reproductivos como derechos humanos. Derechos sexuales todavía han sido un término que no ha sido aceptado en conferencias y convenciones internacionales de Naciones Unidas. Por eso queremos defenderlo mucho en América Latina, porque sí América Latina tiene un acuerdo multilateral que los reconoce y exige a los gobiernos las garantías para ejercerlos. Así que no sé si quieren poner la presentación o comparto pantalla, no sé, como quieren. Compartí, No sé, Lilian, compartí. comparto, estoy anfitriona. Ahí te pongo. Ok, ¿y dónde tengo ahora la...? Ahí No estás. encuentro. Ahí estoy compartiendo, pero no me aparece. Acá Pone. sí, ahora. Ahora sí. Sí, ya estás como co-host. Muy bien, ok. ¿Se ve la presentación? No aún. Porque yo la veo acá, pero no entiendo por qué no la puedo compartir. Mm, No, no sé, le pongo compartir, pero no me da, chicas. No sé si alguna. A ver Pásamela. ahora. Ahora sí. Ahora perfecto. Ya va a salir. Ahí está. Ok, no hay cómo exigirse. Muy bien. Entonces, ¿se ve bien ahí? ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, de lo que voy a hablarles particularmente hoy, en términos de cómo centrar para qué toda esta parafernalia y conocer los tratados y conferencias y por qué le hemos dedicado tanto esfuerzo desde el movimiento feminista a incidir en estos espacios, lo quiero decir ahora y si no lo digo al final, quiero que me lo recuerden de nuevo, y es porque estos han sido instrumentos de exigibilidad ciudadana de derechos que hemos utilizado después que volvimos de esos espacios en los niveles nacionales para impulsar cambios normativos, para promover institucionalidad de género en nuestros estados y para garantizar servicios que generen condiciones para todo esto que hablaba María Elena, y es la inherencia, interdependencia de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos y de los derechos humanos como dimensión de calidad de las democracias. ¿Cómo ubicamos en América Latina todos los temas vinculados a esa conferencia de población y desarrollo donde cambia este paradigma y donde se reconoce la libertad y autonomía de las mujeres y de sus parejas para decidir sobre número, espaciamiento y tipo de familias? Es a través de lo que en América Latina es la Comisión Económica de la región, ¿no? Que se llama habitualmente la CEPAL. En la CEPAL es donde están todos estos mecanismos de Naciones Unidas llevados a los niveles regionales de negociación y acuerdos. Y este tipo de acuerdos son acuerdos de compromiso político obtenidos por los estados. Lo cierto es que nosotras, desde las conferencias regionales, nuestra principal manera de incidir para que nuestros estados de la región asuman estos compromisos ha sido fundamentalmente la CEPAL. La CEPAL es uno de los espacios prioritarios que tenemos de incidencia para tratar de exigir a los estados que cumplan con los acuerdos asumidos. Los antecedentes de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo son muy recientes. En realidad, esta conferencia se determina en 2012 en una instancia
de la CEPAL realizada en Quito, Ecuador, y donde un comité especial que tenía la CEPAL sobre población y desarrollo se convierte justamente en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que tiene como cometido efectivamente ver cómo traducir los compromisos del Programa de Acción del Cairo a medidas claves para ser ejecutables en la región más allá del periodo de la conferencia. La conferencia, por lo tanto, es un órgano subsidiario de la CEPAL, el secretariado lo tiene la CEPAL de la conferencia, es un mecanismo intergubernamental, las reuniones de la conferencia regional son cada 2 años, y es realmente el programa de acción de Cairo el cometido. En estas conferencias regionales participan los 33 países de América Latina y el Caribe, más algunos países de América del Norte, de Europa y de Asia. En total son 46 estados y tiene 14 miembros asociados con condición jurídica acordada. También hay observadores de Naciones Unidas, casi todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, UNICEF, UNIFEM, UNFPA, están presentes en estas conferencias regionales y además hay invitados especiales. ¿Por qué es importante estas conferencias? La primera de estas conferencias se realiza en 2013 en Uruguay, por eso el producto que sale de esa conferencia se llama el Consenso de Montevideo, y el Consenso de Montevideo es crucial porque tiene 108 acuerdos entre estados sobre 8 áreas temáticas. Estas áreas temáticas son cómo integrar la concepción de población a la dinámica de un desarrollo sustentable. No importa solo el desarrollo económico, porque el desarrollo económico en América Latina demuestra que no alcanza por sí mismo. ¿Por qué? Porque si ese desarrollo económico no se distribuye con equidad en la población, termina pasando lo que pasa en América Latina, que es una de las regiones más desiguales, aunque no tenga un desarrollo económico bajo. Esta tensión entre entender la sustentabilidad del desarrollo de nuestras economías y de nuestros países en términos de derechos humanos pone en cuestión también la riqueza concentrada en manos de unos pocos en detrimento de una pobreza que incrementa y que impacta sobre la mayor parte de la población. Particularmente el Consenso de Montevideo justamente es interesante en el sentido de entender desarrollo económico asociado a igualdad y asociado a una distribución equitativa de esos recursos y además de equitativa de la riqueza y además con una administración razonable y responsable de los recursos materiales y de los recursos naturales y humanos. Consenso de Montevideo, ¿por qué lo defendemos como una joyita en toda la región y realmente tratamos de resistir cuando hay cambios de administración en los países? Porque realmente es un acuerdo de avanzada, es un acuerdo donde nos permite que todas las temáticas vinculadas a dimensiones que muchas veces en las políticas públicas de nuestro país no se reconocen como prioritarias, se entiendan como fundamentales para cualquier política de población. Esto quiere decir reducir embarazos en niñas, niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque las niñas no deben ser madres, porque el embarazo no puede ser forzado y porque las maternidades no pueden ser impuestas. ¿Dónde discutíamos esto más allá de la conferencia específica de la mujer? Bueno, la Conferencia de Población y Desarrollo ha sido uno de los territorios donde justamente hemos podido poner esta agenda en discusión con todo lo que tiene que ver las políticas de desarrollo en un país.
Y esto nos ha hecho trabajar y pensar nuestra agenda específica en interseccionalidad con otras dimensiones de los debates políticos en términos macroeconómicos y regionales. Les decía entonces que las áreas temáticas del Consenso de Montevideo abarcan justamente esta concepción de población más allá de políticas demográficas, sino la población en términos de calidad, en garantías para el ejercicio y respeto de los derechos humanos, y además el desarrollo económico pensado en términos de sustentabilidad y equidad. Pero también el Consenso de Montevideo es crucial porque la agenda feminista, una cosa que también ha arrastrado, es la defensa de derechos y reconocimiento de derechos de sujetos que hasta entonces se han considerado exclusivamente sujetos tutelables y no sujetos propios de derechos. Y en este caso concreto, toda la lucha por los derechos de niños, niñas y adolescentes, por los derechos de la diversidad sexual y por el reconocimiento de la diversidad de identidad de géneros, ha formado parte también de la agenda que hemos discutido en estos espacios. Pero también tiene que ver con el envejecimiento, algo que va pasando en todas las transiciones demográficas de nuestros países, ¿no? Se amplía la expectativa de vida, hay más población vieja o con mayor expectativa y años de vida, y además un fenómeno que sucede en todo el planeta, que es la reducción de la fecundidad. Y la reducción de la fecundidad no por políticas coercitivas de control de la natalidad, sino por la decisión de las mujeres de no tener más hijos de los que quieren tener. Y esto realmente ha sido la principal modificación de la transición demográfica en la región, y es el poder acceder a educación sexual, poder acceder a métodos anticonceptivos, poder tener autonomía y libertad para determinar si queremos o no queremos tener hijos, cuántos queremos tener, con quiénes y con qué espaciamiento. Y en ese sentido, todo el capítulo de derechos sexuales y reproductivos y de salud sexual y reproductiva en el Consenso de Montevideo es una de las herramientas cruciales que tenemos desde hace 10 años para impulsar en nuestros países la reivindicación de la educación sexual, el aborto libre, legal, seguro y gratuito, también una atención integral durante el embarazo, parto y puerperio, o a la atención de la violencia sexual, la atención de adolescentes y también de niñas y de la diversidad sexual como responsabilidad de las políticas públicas que deben proveer los estados. Esto mismo tiene que ver con igualdad de género, todo lo que tiene que ver con migración internacional, desigualdades territoriales, pueblos indígenas y afrodescendientes, son capítulos cruciales del Consenso de Montevideo. La importancia entonces es obvia, ¿no? Me imagino que quienes forman parte de esta audiencia saben lo que ha dedicado cada movimiento feminista en la región y cómo nos hemos articulado, donde la Marea Verde hoy es la expresión obvia de esa articulación de años que llevamos en la región para justamente tener instancias de incidencia y de formación y de capacitación de nosotras mismas para saber cómo incidir de la mejor manera en esos espacios internacionales, regionales, pero a su vez con esos resultados, después volver a nuestros países para con esos instrumentos exigir a los parlamentos la adecuación de las leyes y normativas en función a estos estándares y compromisos, de exigir presupuestos para políticas públicas que realmente crean estas nuevas leyes que reconocen este nuevo paradigma, y cómo efectivamente tener en nuestras acciones de convencimiento, de formación y de incidencia estas herramientas donde te dan un respaldo que hasta entonces los movimientos no teníamos, ¿no? Esto nos permite una dimensión de exigibilidad a nuestros estados que es importante tenerlo en cuenta.
Muchas veces nos frustramos, ¿no? Porque también cuando vamos a esos espacios regionales, sabemos que los estados llegan con informes que son maravillosos, unas parafernalias, que hacen todo y que es divino. Pero una de las cuestiones con las que se han tenido que enfrentar es con organizaciones sociales que además nos hemos capacitado en monitorear el cumplimiento de esos compromisos, de denunciar a los estados cuando no los cumplen y detener y llevar a instancias regionales como la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana casos de vulneración de derechos y demandar en los estados ese incumplimiento. Quiero decir esto porque si no parece ser que todo este esfuerzo y este trabajo de incidencia en esos espacios, después una se pregunta, ¿y para qué sirven? Bueno, sirven para esto. Muchas de las leyes y normativas que hemos logrado en el campo de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos en la región ha sido utilizando estas herramientas de compromiso y algunos de responsabilidad jurídica de los estados ante tratados de Naciones Unidas como efectivas herramientas de fundamentación, argumentación y exigencia en las negociaciones a nivel de cambios normativos y de cumplimiento de políticas públicas. Hay algo que tiene consenso en Montevideo particularmente importante y por eso es un instrumento también al cual lo hemos ido fortaleciendo para que no sea un acuerdo más al cual nadie ni ningún gobierno conoce ni le da mayor trascendencia, y es el consenso de Montevideo en términos de acuerdo de compromiso político, tiene algo muy interesante que es su guía operacional. O sea, los estados ya tienen que empezar a medir esta dimensión de los acuerdos a través de una guía técnica que implica que tengan que responder en función de indicadores previamente establecidos. Por lo tanto, el consenso de Montevideo es uno de los acuerdos que nos permite darle seguimiento técnico e ir evaluando con indicadores comparables cómo los estados van avanzando o no en este campo. Dentro de los 108 artículos que tiene Consenso de Montevideo, quiero compartirles estos porque son justamente nuestro logro, ¿no? En la región, porque esto ha sido el producto de una incidencia de muchos años, pero también algo que es importante que conozcan, ¿no? Porque estos instrumentos, yo sé que ahora estamos en crisis con Naciones Unidas y lo que pasa en Gaza nos da como para decir para qué tenemos Naciones Unidas, pero no tenemos otra cosa en términos de gobernabilidad y de exigencia a los estados. Entonces no es menor apropiarnos de los logros, de los acuerdos que hemos conseguido en estos espacios, porque realmente el consenso de Montevideo en el artículo 33 exige a los estados que debe promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque esa es una dimensión para la realización plena de todas las personas, pero también no tener condiciones en el campo del ejercicio de la sexualidad y la reproducción genera situaciones de injusticia social absolutamente intolerables. Por ejemplo, la muerte de mujeres por embarazo, parto, puerperio y aborto, dado que ninguna de estas cuestiones son enfermedades y lo único que demuestran es que los estados no generaron las condiciones para evitar estas muertes evitables. El hecho de la sexualidad, entrar a hablar de sexualidad en estos espacios es realmente sumamente importante. Prácticamente porque hablar de sexualidad es algo que a los sectores más ultraconservadores les molesta mucho, ¿no? Y entonces lo que sí saben hacer sobre eso es trabajar sobre una doble moral sexual, pero les molesta mucho reconocer a las personas como seres sexuados, más allá que después vulneren derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su sexualidad. Y lo gran importante del consenso de Montevideo es algo que en muchos países del mundo está criminalizado, pero en América Latina está reconocido,
que es el derecho a tener orientación sexual e identidad de géneros diversas. Y esto es enorme para la región. A ver, ¿cómo participamos, ya para terminar, cómo participamos las organizaciones sociales en estos espacios? Bueno, hay distintas alternativas. En los últimos años, en la medida que hemos ido agarrando peso y legitimidad, muchas de nosotras muchas veces integramos la delegación oficial del país en representación de organizaciones no gubernamentales. Esta es la mejor manera de participar porque eso te permite también acceder a los lugares donde se negocian los acuerdos en esas conferencias y en esas instancias. También podemos participar porque se pueden tener estatus consultivo como organización social, tanto a nivel de Naciones Unidas como el ECOSOC, como en CEPAL. También puede pasar que seas invitada como observadora por la CEPAL, de acuerdo a los ejes temáticos que se aborden en cada conferencia. Y también tenemos un espacio en CEPAL de las organizaciones sociales para organizar un encuentro previo a la conferencia, donde en esa instancia definimos cuál va a ser el posicionamiento que tenemos para leer 5 minutos en la conferencia, en la declaración que hacemos como Naciones Unidas. O sea, como sociedad civil hemos ido aprendiendo del espacio de la negociación diplomática como espacio de negociación política. Hemos realmente logrado legitimidad en esos espacios y tenemos interacción e interlocución con quienes están en esos espacios y sus organizadores. Los estados, mal o bien, nos tienen que escuchar cuando estamos ahí. Y hemos tenido posibilidades también de influenciar a nivel nacional en la creación de mecanismos nacionales para el seguimiento de todo lo que tiene que ver con políticas de población y desarrollo. Todo lo que es con información, bueno, todo esto tiene enorme cantidad de documentos. El Consenso de Montevideo yo siempre sugiero leerlo porque da cuenta también de nuestros éxitos. Mucho del lenguaje, mucho de la agenda, mucho de nuestras preocupaciones, que a veces no logramos mover en los niveles nacionales, logramos moverlo en lo regional y eso se convierte después en un mecanismo que retorna, ¿no? Porque el Estado después tiene que cumplir con esos asuntos, salvo que haga reservas, pero en general son pocos los países que han hecho reserva sobre el Consenso de Montevideo. Yo quiero dejar por acá porque me parece que ha sido largo, perdonen, pero me parecía que todas estas instancias, hoy se han multiplicado mucho, ¿no? Porque está también la Agenda 2030, está también otras instancias de Naciones Unidas que empiezan a superponerse, pero lo cierto es que Consenso de Montevideo yo lo defiendo mucho como una de las herramientas cruciales, ¿no? Para también vincular cuál es el derecho vulnerado, incluso cuando vos estás denunciando una situación de violencia. ¿Por qué? Porque en violencia de género muchas veces no se puede ubicar cuál es el derecho estricto vulnerado, ¿no? Entonces empezar a acuñar el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos como una dimensión que tiene que ver con la protección del cuerpo de las personas, la autonomía y la libertad para decidir sobre ellas, tiene mucho que ver con cuál es el derecho violentado cuando vos estás siendo víctima de acoso, abuso o situaciones de feminicidio, maltrato de cualquier índole basada en género. Entonces, por eso me pareció que era importante centrar más en uno de los mecanismos que hablarles de todo, porque terminamos variando, ¿no? Y además porque yo tengo preferencia por el Consenso de Montevideo, lo digo honestamente. Bueno, muchísimas gracias, Lilian. Súper interesante el contenido, lo que vemos y lo que aprendimos. Está abierto para preguntas para las dos. Yo voy a encabezar porque me quedé con una pregunta que vale para las dos. Está buenísimo conocer todos estos caminos, pero
¿Qué pasa cuando el Estado es el perpetrador? Porque acá estamos hablando de que siempre hay un Estado al que podemos recurrir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el Estado propio es el perpetrador e incluso ese Estado invirtió bastante en cooptar bastante de la justicia? Esa es mi pregunta. Ujú, ujú. Bueno, no sé si quieren quitar esta presentación. Sí, estoy tratando de ver cómo, ya te digo. Mm. Bueno, es que tradicionalmente, Viviana, siempre cuando se hablaba de derechos humanos antes, incluso ante las dictaduras, lo que se hablaba nada más era precisamente cuando los perpetradores eran agentes estatales, por así decirlo. Obviamente que en el marco internacional y teórico de los derechos humanos, los estados también tienen responsabilidad por las violaciones que ejecutan sus funcionarios. Y cuando hablo de funcionarios del Estado, estoy hablando de todos los funcionarios. Por ejemplo, el sistema de justicia, que es el sistema judicial con el que yo más trabajo, y el sistema legislativo. Es decir, ellos tienen la obligación, por ejemplo, en casos de violencia sexual, que es mi tema, de dar acceso a la justicia a las víctimas. Quiere decir que si ellos no están haciendo eso, están cometiendo violencia institucional. Y eso lo dice así la sentencia y la jurisprudencia última ¿cómo se llama? Que dijo la sentencia de Brisa de Angulo. Entonces, por supuesto que habría que primero denunciar ese funcionario estatal, ¿verdad? Ante los mecanismos y medios a nivel nacional, y una vez que se agoten los recursos nacionales judiciales, ir ante la comisión y posteriormente la comisión pasar, eso se tarda 20 años. El caso de Brisa Angulo tardó 21 años, ¿verdad? Entonces, por supuesto que cuando estamos, o sea, las feministas cuando llegamos no solo al sistema de Naciones Unidas, sino al sistema interamericano, irrumpimos con una serie de derechos que ni siquiera existían ni ellos los habían pensado. ¿Por qué? Porque eran cosas que nos pasaban a estos seres que ellos ven como inferiores y que ni siquiera éramos humanas. Hasta el 93 fuimos las mujeres humanas, no teníamos la categoría de humanas, entonces no estábamos protegidas por este marco de derechos humanos. Pero por supuesto que tanto las violaciones de actores públicos como de privados son sancionables. Son violaciones a los derechos humanos, o hablemos, por ejemplo, de ejecuciones arbitrarias. O eso que vos decís también, o sea, cuando están desbaratando el Estado social de derecho, habría que pensar jurídicamente, digamos, en el caso de Argentina, por ejemplo, qué tipo de acción se podría hacer desde los diferentes movimientos, ¿verdad? Para ver cómo desde el Estado de Derecho y desde el marco internacional detenemos, digamos, este avance del cercenamiento de recursos, aunque en teoría ellos están obligados a poner recursos para que todos los derechos, digamos, sean promovidos y funciones y establecer, y lo que hablé antes del estándar de la debida diligencia, en la práctica no lo hacen, ¿verdad? Entonces siempre hay esa gran brecha entre lo que nosotros hemos pedido y en el momento, por ejemplo, los ministerios de las mujeres, instituciones las están desfinanciando, o muchos de los ministerios están siendo utilizados para hacer política, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces se van a las diferentes, digamos, fuera de la capital y ponen centros de violencia contra las mujeres y no sé qué, pero es en realidad a través de esos centros van llegando a las comunidades rurales para las próximas elecciones. Entonces, claro que se podría hacer algo y claro que el origen de esa existencia de los derechos humanos fue precisamente la perpetración por parte de los estados. Y veamos ahora, es decir, lo desilusionante y ¿qué? Sería la palabra, lo impotente que nos sentimos ante la situación que sucede en Palestina. Es decir, Israel bombardea todos los días y la comunidad internacional, sí, algo dicen por aquí y por allá, porque todos tienen que ver con su negocio ahí, pero nadie detiene eso, ¿verdad? No hay como un órgano de sanción para decir, vamos a sancionar, es decir, bueno, la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, que son procesos que duran tiempo, ¿verdad? Y que se podría llevar a los criminales de guerra como Putin, como Netanyahu, etcétera, etcétera, pero vea que, es decir, como son los mismos estados los que conforman el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas,
que deberíamos ser realmente las ONGs internacionales las que tuviéramos un organismo de ese nivel, de como son los mismos estados, se tapan entre ellos porque tienen negocios y entonces siempre dan prioridad a sus negocios. Y ya sabemos que en las guerras, ya sabemos que le dan el negocio a tal país de la reconstrucción del país, etcétera, etcétera. Entonces es muy, es decir, este trabajo con el marco de derechos humanos da muchas felicidades, como dice Lilian, con el Consenso de Montevideo, que es uno de los documentos mejores escritos, además, y que puedes incidir en la legislación nacional, pero también es muy frustrante cuando suceden violaciones, genocidios, etcétera, y no se pueden detener. No se pueden detener porque es la misma comunidad internacional la que tendría que llamar a los estados y a decir, bueno, mire, es decir, ¿cómo es que es posible que en el siglo XXI estemos viendo un genocidio por redes y que nadie lo detenga? ¿Verdad? Entonces, imagínese ahora con la elección de Trump, que apoya absolutamente a Netanyahu, es decir, lo que va a pasar. Entonces, no sé si Lilian quiere agregar algo en esa pregunta. Sí, yo lo que quiero aclarar es, a ver, quienes firman estos acuerdos y tratados son los estados. Después los estados tienen administraciones distintas que hacen o no cuidado de esto, pero me parece que es importante entender la diferencia entre estado y gobiernos. Muchas veces lo que pasa es que tenemos administraciones de gobierno donde debilitan los estados garantistas de derechos y ese es el tema de a veces de confusión. El cómo utilizar estas herramientas son muchas, Viviana. Una decían esta, las extremas es llevar al Estado a ser denunciado ante la Corte Interamericana o ante la Corte Internacional, ¿no? Y en esto particularmente tenemos ejemplos sobre los casos de las dictaduras cívico-militares en nuestra región, ¿no? Todas las causas de desapariciones, ¿no? Y de torturas y asesinatos durante las dictaduras han tenido en la comisión justamente el lugar donde la denuncia de los estados dictatoriales generaron en la desaparición de personas por sus creencias y por su ideología. Y esto recién ahora los estados están teniendo que dar cuenta sobre eso. Este es un nivel jurídico del impacto que puede tener. Pero después también estas otras conferencias y acuerdos miden indicadores. Por ejemplo, la participación de mujeres en lugares de decisión hoy es un indicador que se mide en los estados sobre su estado de democracia y desarrollo, ¿no? Entonces, empieza a importarle al país cuando el país también tiene que mostrar imagen para afuera y no solo rendición de cuentas para sus adentros. Nos sirven enormemente en legislación comparada. Si nosotros empezamos a ver indicadores en estos campos, hoy también impacta sobre los países cómo han avanzado o no, justamente para erradicar violencia de género, para atender feminicidios, para entender muerte por abortos inseguros o mortalidad de niños, niñas y adolescentes en condiciones de explotación sexual. O sea, si lo ves a largo plazo, tener esos indicadores hoy es un logro en términos de poder calificar a nuestros estados en cómo van avanzando en el campo donde el horizonte es derechos humanos. Es cierto que la gran mayoría de las veces cuando vos tenés gobiernos como el de Trump, el de Bolsonaro o el de Milei o el del propio de Nicaragua, ¿no? Ay, se me fue el nombre. No importa, Ortega Murillo. de Ortega Murillo. Sí, claro que estas herramientas, o al mismo Estados Unidos. Estados Unidos es el país del mundo que menos tratados tiene firmados. En general no tiene firmado ninguno. Por lo tanto, no se siente obligado a cumplirlos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, primera cuestión que tiene que pasar es que tu Estado sea signatario de esos tratados para que vos puedas exigirle coherencia, ¿no? Entonces, hay una cuestión que no es tan fácil del acto tenga consecuencias. No sé si me explico.
¿no? Hay distintas dimensiones que le hemos encontrado al valor de exigibilidad de derechos de estos instrumentos hacia los estados, teniendo más suerte cuando los estados son afines a la democracia y a los derechos humanos y mucho menos posibilidades de incidir cuando tenemos estados o administraciones de gobierno para los cuales los derechos humanos son para quienes se los puedan pagar, ¿no? Como han dicho en mi país. Entonces, en ese sentido, cuánto te sirve de herramienta tiene que ver también en cómo vos usás en distintos planos esto. Si trabajás muy a nivel local, te da una frustración horrible porque nada de esto tiene implementación inmediata y beneficios concretos y directos rápidos en territorio. Pero si lo ves en términos de cómo vas evolucionando hacia estados respetuosos de derechos humanos, te diré que estos tratados han evolucionado en ese sentido y en función de nuestras agendas. No sé si te respondo con eso, Viviana, pero... Sí, sí, aunque bueno, lo nuestro, hay algunos que dicen que en Argentina hoy estamos como en un experimento, como un experimento de la derecha, a ver hasta dónde se llega, ¿no? Hasta dónde puede llegar la gente y un país con este topo que destruye el Estado desde adentro. Bueno, tengo una pregunta para Lilian, que la dejó Majo, que se tuvo que ir y que dice, ¿qué hace falta para que una organización feminista llegue a presentar vulneración de derechos específicos ante la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo se arma y cuál sería el camino? Es larguísimo y hay que pensarlo muy bien. Entre otras cosas, porque lleva mucho tiempo, como dijo Ana Elena, te puede llevar entre 8 a 20 años, ¿no? Que se expida la corte y todo el proceso. Y además tenés que haber agotado todas las instancias nacionales. No notas ahora, tenemos un caso de una mujer condenada a 12 años de cárcel por parir un feto muerto y, o sea, situaciones muy parecidas a las casos de Centroamérica, ¿no? Que están en disputa y la verdad que lo estamos pensando muy seriamente porque tenés que pensar a muy largo plazo cómo prepararte para ello. Pero también es cierto que después los resultados son enormes, ¿no? Los casos que han ido a la corte, como ahora es el caso Beatriz, generan no solo importancia para el caso, sino son jurisprudencia para toda la región, ¿no? Entonces, hay que saber que es largo, hay que estar muy bien preparada, hay que tener muy buena argumentación, tenés que ver todos los escenarios posibles antes de emprender la iniciativa y además te puede pasar que la corte no pase el caso o que después se lleve muchos años. Y ahora el problema que tenemos es la integración de la Corte Interamericana, ¿no? Donde van entrando magistrados que son cada vez más de derecha y conservadores, ¿no? Y muy reticentes a nuestra gente. Entonces hay que evaluarlo mucho, hay que evaluarlo bien y hay que tener muchos recursos y proyección y además, obviamente, el beneplácito de las personas implicadas en la denuncia y el acuerdo, ¿no? Entiendo. Y Sobre eso, Vivian, yo quiero agregar también en esa parte que dijo Lilian de, o sea, lo peligroso, vean lo que hizo Trump cuando él estuvo ahí en el periodo pasado, puso a la gente más conservadora en la Corte Suprema. Sí. Y eso puede pasar también ahora en Argentina. En México despidieron a todos los jueces del Poder Judicial con una reforma que dejó AMLO. Y ahora entonces, como digo yo, bueno, entonces si los van a elegir, eso le da mucha apertura al crimen organizado para decirle a las personas, de ahí, usted va a ser juez aquí, yo le pago la campaña, pero ya sabe, si me detiene, pues, ¿verdad? Entonces, es peligrosísimo porque esas instituciones, es no solo desde el Poder Ejecutivo que se está destruyendo el Estado, sino que también meten personas súper conservadoras o evangélicas, ¿verdad? Igual que ya están metidos en el Congreso los evangélicos, como pasó en Costa Rica, primero era uno, después eran dos, después eran 14, ahora son 7, no hacen absolutamente nada más que hablar con su mismo discurso de ideología de género todos los días, no presentan proyectos, pero obstaculizan.
Hay también esa amenaza que hizo Ortega, que nos vamos a salir del sistema interamericano de la OEA. Eso dura más de 2 años salirse, ¿verdad? Es posible, sí, y ellos, bueno, y son una dictadura, obviamente, igual que Venezuela. Y una cosa es salirse y otra cosa es que la OEA te suspenda, como había suspendido a Cuba, que no volvió a pedir reincorporación. Si la OEA te suspende, los derechos siguen vigentes y las personas pueden reclamar las violaciones. Si ya una se sale de la corte, como quiere mi ley, pues no, ¿verdad? Y entonces tendría que hacer todo un proceso para desvincularse de los tratados que han sido firmados, etcétera, etcétera. Pero antes de eso se pueden preparar también estrategias y hay que saber que cuando, por ejemplo, el caso de Beatriz es un caso importantísimo porque precisamente es contra El Salvador, otro Ujú. autoritario populista que acaba precisamente de visitar nuestro país para ver si se une con este otro populista que tenemos acá, porque ellos quieren ir, digamos, contaminando la región de sus políticas e ir eliminando de lo que quiere hacer Musk en Estados Unidos, ¿verdad? Que Trump no nombró ahora como el reorganizador estatal, o sea, quieren hacer una pequeña corporación con los estados para manejar los millonarios del mundo. Y entonces ahí sí que nos friegan porque, como digo yo, los feminismos es lo que tenemos precisamente para la exigibilidad de nuestros derechos. Si no tenemos una Corte Suprema y también la Corte Interamericana, que todavía es una corte, por dicha, reeligieron el uruguayo, este juez es buenísimo y tiene que respetar el principio de progresividad de los derechos humanos, ir hacia adelante y no hacia atrás. Entonces, el caso de Beatriz va a ser fundamental en lo que va a pasar sobre derechos sexuales y reproductivos. Vamos a ver, porque hay como unas, creo que son 3 conservadores y los otros no. Vamos a ver cómo sale esa decisión. Jurídicamente, yo diría, tendría que salir favorable para nosotros jurídicamente, pero ya sabemos que lo jurídico también está influenciado por lo político y sus interpretaciones se dan en ese sentido. Bien, Eso. les puedo pedir, primero les agradezco un montón que prendan las cámaras, a ver si sacamos una fotito, por favor, los que tienen las cámaras apagadas. Sacamos una mini foto y nos despedimos. Yo solo mientras van prendiendo las cámaras, a ver, el cómo se reorganiza la ultraderecha viene siendo, te diría, desde la década pasada, desde el siglo pasado. Y porque esta es una fórmula que funcionó en el pasado. Hemos tenido, y creo que estamos perdiendo la memoria, menos de 50 años atrás tuvimos dictaduras cívico-militares en todos, casi nuestros países. La diferencia ahora es que no necesitan encontrar una nueva fórmula que es hacerlo vía electorado, vía, ¿no?, manejo democrático del ascenso a esos lugares para después no ser democráticos. Yo creo que tenemos un enorme desafío de que no podemos ver más nuestras agendas aisladas de lo cuales son los contextos políticos y los riesgos políticos en nuestras regiones. Y eso nos exige volver a tener discusiones con otros actores, con otros, ¿no?, elementos en la sociedad más allá de nuestros grupos feministas, porque necesitamos pensar en articulaciones graves porque lo que está pasando en el mundo estamos polarizados, ¿no? O sea, mientras estas fuerzas ultra avasalladoras tienen los controles de poder, también es cierto que tenemos una movilización ciudadana enorme alrededor y ancho del mundo, ¿no?, que lo que le necesita es ver cómo se canaliza para tener mayor influencia. Me parece, tenemos que pensar no solo en las fuerzas estas que dan mucho miedo, sino también en cómo nos rearmamos en términos de estrategias de ciudadanía organizada, ¿no? Dado que el curso es exigibilidad de derechos, creo que tenemos un desafío como organizaciones sociales, como sujetos sociales de política, sujetas no me gusta cómo queda, pero bueno, en entender esto, que hoy el dilema es pelear por algo más allá de lo específico. Hoy tenemos un dilema y es cómo hacemos exigibles los derechos humanos. Y eso me parece importante repensarlo en el siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Bueno, María Elena Obando,
Mendoza, muchísimas gracias por haber estado presente. Lilian Abrasinskas, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado presentes, la verdad. Uno sale enriquecida de estos lugares. Así que, Leti, ¿querés agregar algo? También renovar mi agradecimiento desde la Universidad Nacional de San Luis, desde la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas, Sociales, agradecerles profundamente el aporte que nos hacen a nuestro equipo, a DEM, a nuestro proyecto de investigación y de extensión desde el cual estamos participando. Infinitamente agradecidas de poder seguir construyendo un año más, en este caso la cuarta cohorte de la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y bueno, vamos por la quinta. Majo, nos comprometemos para el año que viene a seguir sumando un esfuerzo colectivo en el que están todas, obviamente, invitadas a seguir participando de esto. Gracias a todas por... Chicas, y deseennos suerte que el domingo que viene decidimos en Uruguay. Bien, vaya la suerte, el éxito. Pongan todas las buenas Eso ondas y estaba por energías. decir, si conocen un uruguaya, un uruguayo o un uruguaye, mándenlo a votar por el Frente Amplio, por favor. Bien. Páguenle el Total. pasaje si es necesario. Para, no se puede por la embajada, por algo así, porque conozco una uruguaya que le puedo pedir. Voto por vos, Sí, amigo. todos sí, se está juntando, no, en serio estamos juntando fondos para que la gente pueda viajar de Argentina, porque tenemos 500.000 uruguayos en Argentina, Opa, Una pregunta, pidiendo ¿cómo están los mundial. porcentajes, Lilian? ¿Cómo están los porcentajes, más o 2 menos? puntos de diferencia, 2 puntos arriba, el de izquierda. Sí, no, es horrible, es muy angustiante porque además se han desembocado en esta semana con todos sus discursos de odio, ¿no? Ah, Como sí. funcionó con Trump, Sí. ahora la coalición republicana de acá, que coaliciona a todas las derechas, realmente no les puedo decir lo que es asqueante, es Wow. asqueante. Yo creo, Majo, que eso que dijo Lilian es importante también hablar sobre cómo las diferentes tecnologías y el manejo, ¿verdad?, que hace de Musk y los otros señores que controlan las redes y los algoritmos, cómo eso también está influyendo en las elecciones de los diferentes países, ¿verdad? Yo creo que eso es un Sí, tema importantísimo enorme. porque aunque ya no son dictaduras, bueno, no es como la de Ortega y tal, pero yo las veo muchísimo más peligrosas en una dictadura. Vos sabés que ahí está el dictador, que no hay institucionalidad y punto. Esta se confunde mucho porque la gente empieza a decir, no, pero si el pueblo lo apoya, le digo, oye, pero todo el mundo apoyaba a Hitler. Hitler tenía un apoyo Sí. casi del 100% y convenció a la gente a través de Goebbels de que el nazismo era mejor que la democracia. Y eso es peligrosísimo porque es lo que está pasando ahora en nuestra región al menos. totalmente, totalmente. Bueno. Bueno, Majo, palabras Bueno, finales, palabras de despedida. No, nada, gracias, gracias, gracias. Y nos encontramos el martes que viene, que es la última clase. También va a estar buenísimo. Nada, gracias amigas, las quiero. Gracias. Chao, hasta luego. gracias a todas, un Chao, besote gracias. enorme. Cuídense.